Buenas tardes, mi nombre es Ana Sofía Pirateque Ortiz, pertenezco a la Facultad de Estudios a Distancia en la carrera de Administración de Riesgos, Seguridad y Salud Ocupacional. Y esto es para la clase de la profesora de electromecánica. En esta se presentarán tres experimentos según la guía del libro que la profesora nos envió, experimentos fáciles e increíbles de la editorial Alba Edison. Bueno, primero que nada el marco teórico. En esta que se verán conceptos varios y fundamentales para entender los experimentos y los conceptos o las palabras que después vayan a ser importantes. Bueno, ahora, ¿qué es la electricidad? La electricidad es un grupo de fenómenos elaborados por el desplazamiento en relación a las cargas eléctricas positivas y negativas en los cuerpos físicos. Según Charles François, él descubrió que hay dos tipos de cargas eléctricas, las positivas y las negativas. Las positivas se pueden ver manifestadas al frotar el vidrio y las negativas al frotar sustancias resinosas como el ámbar. Otra manera de encontrar las cargas eléctricas es, por ejemplo, cuando una persona frota un globo y empiezan a verse como los pelitos así que se mueven. Eso es un ejemplo de una carga eléctrica. Ahora, el desplazamiento de las cargas eléctricas por medio de un conductor. ¿Qué es un conductor? Un conductor es un origen de contacto entre dos superficies. Por ejemplo, los mismos conductores o por ejemplo las sales y demás que veremos en un momento. Hay dos tipos también muy importantes de corrientes eléctricas. La primera, la corriente eléctrica continua, es aquella que fluye de un punto a otro continuamente en el mismo sentido, no cambia. Y la corriente alterna es aquella que fluye de un punto a otro cambiando de sentido periódicamente. Entonces, por ejemplo, encontramos esto. Este es el conductor y hay una corriente eléctrica que parte del punto A al punto B. Entonces, asimismo, cuando parte del punto A al punto B se considera una corriente eléctrica ya que continua, ya que no cambia de dirección. Mientras que una corriente eléctrica alterna es aquella que va de punto A punto B y de punto B a punto A periódicamente, bueno, según lo que uno lo arregle. La corriente eléctrica también se produce calor. La transformación de la energía eléctrica en calor es denominada el impacto Joule. ¿Por qué? Este hombre fue el que descubrió que la electricidad genera calor y por lo tanto quemaduras en las personas. Por eso es importante aprender que los riesgos eléctricos y demás es muy importante en la carrera en la que yo estudio, se ve bastante implementado las crisis por quemaduras en trabajos y demás. Ahora, algo muy importante, que es las bases de los experimentos, la electrolisis del agua. La electrolisis del agua es un proceso por el cual se dividen y se descomponen también los recursos naturales. En los recursos naturales del agua, los gases o los compuestos de esta. Como ya se sabe, el agua está conformada por dos tipos de compuestos, hidrógeno y oxígeno, dos hidrógenos y un oxígeno. Entonces, de esta manera se dividen el uno y el otro por medio de una corriente eléctrica continua por unos electrodos o de una batería. Bueno, ¿qué son los electrolitos? Los electrolitos son sustancias que contienen iones libres que actúan como conductores de la electricidad, ya sean en mayor o menor medida. Hay electrolitos fuertes y hay electrolitos débiles. ¿Qué pasa con los electrolitos fuertes? Dan una mayor carga de energía y por lo tanto se necesita menos. Y los débiles que se necesita el doble para conseguir llegar al punto inicial prácticamente de un débil, de un fuerte, y pues como lo usual, ¿no? Ahora, hay un proyecto que me interesó mucho y quería compartirlo aquí y es la electricidad del agua como opción de energía limpia para frenar el cambio climático que se ha visto en la Universidad de Michigan. ¿Qué están haciendo? Es un grupo de estudio que tomaron una zona de agua salada para poder practicar esto y poder mostrar cómo esta puede dar energía limpia y reutilizable y de esta misma manera poder ser utilizada en el futuro sin generar
por supuesto sin generar problemas en el ecosistema y sin los gases nocivos al, que usualmente perjudican a la capa de ozono y demás. Ahora, a esto es muy importante que es el ácido cítrico, esto es para el tercer experimento que después se los explicaré. El ácido cítrico es un ácido orgánico tricarboxílico que representa la mayoría de las frutas, sobre todo en eléctricos como el limón, la naranja y la mandarina, el tangelo, etc. Su fórmula molecular es el C6H8O7. Bueno, ahora quiero explicar algo y es que el ácido cítrico suele oxidarse, por así decirlo, a altas temperaturas. Entonces, de esta manera se puede ver cuando se le da calor. Bueno, esto lo explicaré después. Los experimentos. Mi primer experimento fue el de la electrolisis del agua. Decidí porque era algo más general, algo de un punto más general que uno específico. Entonces el primero son las minas. Se utilizó materiales, minas de lápiz, tornillos, cables, cinta aislante, batería cargada, agua con sal y agua sola para dar un paralelo entre la una y la otra. El procedimiento fue, primero que nada, formar el circuito dejando un tornillo por fuera y primero probándolo con el agua sol, tanto con un tornillo como con dos tornillos. Entonces de esta manera, ¿qué se hizo? Se tomaron los dos tornillos, se puso allí y notamos que no hizo electrolisis, no llevó a ningún lado, solo se quedó intacta el agua. Después realizamos el mismo procedimiento, pero esta vez añadiendo, acá se ve, el agua con sal. Entonces, ¿qué sucede en esa vista? Cuando agregamos el agua con sal, se puede encontrar que sí hay una reacción en la electrolisis. Se genera lo que llamamos electrolisis, que se ven las borboletas saliendo de uno de los cables y por lo tanto mostrando que sí se está dando, que era el cable negativo, pues se podía ver que estaba haciendo el trabajo. Ahora, quiero mostrar que de esta mismo se puede encontrar esto, que es la imagen de el resultado de la electrolisis del agua. Aquí se pueden ver las burbujitas saliendo del cable negativo, mostrando que se está realizando la descomposición o la división de uno de esos compuestos del agua. Ahora, el segundo experimento. El segundo experimento es acerca de los electrolitos. ¿Qué son los electrolitos? En este encontramos los materiales como lo son agua normal, agua con sal, agua con azúcar, jugo de limón, una batería, una bombilla, cables, los tornillos de antes para poder meterlos en el agua y una rosca para la bombilla y de esta manera poder manipularla. Bueno, el procedimiento fue este. Primero se prepararon los materiales, se realizó el circuito por el cual, aquí se ve el circuito. Entonces estaba de la batería, el polo positivo al cable, después del polo negativo salía a la bombilla, de la bombilla al agua. Bueno, en segunda podemos apreciar que lo puse en el agua normal, no prendió la bombilla estaba completamente apagada. Después, ni tampoco fue conductor de electricidad, ahí pudimos notar que no es conductor de electricidad de ninguna manera, es muy mal conductor. Después lo agregamos con la bombilla, lo agregamos con el agua con sal y aquí sí se puede observar que es conductora, muy buena conductora y pudo prender la bombilla. En tercero, lo hicimos con agua con azúcar y notamos que, bueno, noté que el agua con azúcar
no es tan buena conductora, es un electrolito débil en realidad. ¿Por qué? Porque a pesar de que pasaba corriente, era muy baja la tensión de la corriente que pasaba y por lo tanto no alcanzaba a prender la bombilla. Sí pasaba corriente porque se sentía el tacto, pero no era suficiente para prender el bombillo. Por último lo hicimos con jugo de limón. Entonces aquí con este se puede observar, pusimos los dos y aunque la tensión era mayor que el azúcar, era menor que la sal y no se pudo prender la bombilla. Pero pasaba más corriente, se lo probé y me lo puse por acá como me habían enseñado en alguna ocasión. ¿Y qué ocasionó esto? Que me pudiera dar cuenta, de que me pudiera dar cuenta que sí pasa corriente, pero no es la corriente suficiente. Ahora, de eso se puede observar que las sales son muy buenas conductoras de energía. Por otra parte, otros tipos de compuestos difieren el uno en el otro. Ahora, el tercer experimento, la tinta invisible o los mensajes secretos. Este es un experimento muy interesante ya que habla sobre el ácido cítrico, que fue el que mencioné anteriormente. En este experimento utilizamos los materiales de zumo de limón, un palillo o una pluma, el papel en blanco, la lámpara o la vela y un pequeño recipiente para el zumo de limón. Entonces, ¿qué se hizo en primer lugar? Exprimí el limón, el limón y lo puse en el recipiente y con el palillo tomé ese zumo y lo escribí una pequeña palabra en el papel. Después se pone cerca al fuego de la vela para que con el calor se oxide el ácido cítrico y de esta manera se pueda tornar un poco marrón o un poco más quemado, por así decirlo. Con mucho cuidado no quemar el papel, ya que por lo mismo es bastante sensible y se puede quemar. Y al final se puede leer el mensaje. Esto tiene una connotación histórica muy importante, porque en los siglos pasados, cuando las personas no deseaban que otras supieran sobre ciertos tipos de mensajes, acciones, bueno, cosas que se necesitaban comunicar los unos a los otros, se hacía esto. Solo que se utilizaba una pluma de escribir y ya que ellos están acostumbrados a escribir con tinta fresca y demás, tenían papel mucho más grueso. La diferencia de ahora es que utilizan papel normal, por lo tanto es más fácil que se queme y demás cuando lo ponen a los lados de la vela. Ellos tenían más práctica, pero esto es muy importante porque en la historia ha sido un punto que le dio una diferencia entre una información y otra, ya que se sabe que, por ejemplo, en guerras, en tratos, en comercios, etcétera, fue utilizado de muchas maneras en diferentes ocasiones. Entonces aquí se puede observar, como lo hice varias veces, por ejemplo, aquí se puede ver, bueno, no se puede ver muy bien, pero escribió una palabra, después de eso la puse a la luz de la vela y como dije es bastante suave el papel, entonces por eso se quemó, pero se puede observar que sí se ven las palabras en otro tono. Entonces, de aquí mismo salieron un par de conclusiones. La primera, el agua sola no es un buen conductor de energía. Es necesario ponerle un agregado sí o sí para que se genere tenga un conductor y que los electrolitos pues, puedan llevar esto. Segundo, el jugo de limón pasa corriente, genera energía, pero no la suficiente para iluminar la bombilla. Por lo tanto, se necesitaría mucho más para conseguirlo. Tercero, el azúcar no conduce muy bien energía ya que los electrolitos son bajos o débiles también llamados, por lo que había que agregarle más, ya que a pesar de que era la misma cantidad de la sal, ya que se utilizaron las mismas cantidades de sal y azúcar, los resultados fueron bastante diferentes, consiguiendo que el azúcar no prendió la bombilla, mientras que la sal sí lo hizo. Entonces para esto también supimos que probablemente habría que aplicar el doble de azúcar y de esta manera poder conseguir este resultado. Entonces tiene que una hipótesis ya que no lo realizamos, que ahí cuenta muy tarde. Lo último es la sal, es un muy buen conductor de energía, ya que se puede mostrar que el proceso de electrolisis se puede llevar a cabo con este, que sucedió acá.
También yo investigando y leyendo, las sales en general son bastante buenos conductores. Por eso cuando están haciendo el proyecto que anteriormente mencioné, lo están haciendo con una fuente de agua salada para que de esta manera pues produzca más energía y tener que no gastar tanto, por así decirlo. ¿Qué más es? Aparte de esto, te podemos encontrar que, por ejemplo, el bicarbonato de sodio y otras sales son muy buenas para esto. Bueno, aquí la biografía, que fue más como para investigar, para leer, y un par de cosas que fueron más referenciales, no las puse ya que no es una biografía, sino más referencias que leí un poco acá, allá. Bueno, muchas gracias por su atención.